Le damos la bienvenida a Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Muy buenas noches, Ale Costa. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por sumarte a esta conversación sobre un tema delicado, un tema complejo, un tema indignante, que lamentablemente cada vez que surge un caso de esta naturaleza, como que de alguna manera la opinión pública se alinea en favor o en contra de la necesidad de un aborto terapéutico en el caso de una niña de violación, pero no se hace nada para resolver el problema en sí mismo y simplemente seguimos viendo casos y casos. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva como abogada, ¿qué diferencia el caso de Mila de los muchos casos de niñas que acceden o no acceden al aborto terapéutico en el país y en qué se fundamenta el acceso, el derecho que ha podido ejercer esta niña para lograr terminar con este embarazo producto de una violación de su padrastro? Sí, muchísimas gracias a ustedes por tocar este tema tan importante. Creo que uno de los puntos que hay que tener muy claro y que creo que no o muy poco, digamos, se ha discutido al respecto o difundido información al respecto, es sobre cuáles son las implicancias en la salud o la vida de las niñas, la continuidad del embarazo o el parto, ¿no? Y según la evidencia científica, y esto hay que, digamos, no es novedad, digamos, las niñas embarazadas tienen una probabilidad 4 veces mayor de mortalidad materna. Hemos tenido ya casos donde a niñas víctimas de violación sexual embarazadas, a quienes les han forzado a continuar con el embarazo y las han forzado a parir, han fallecido en el parto. Así también, por ejemplo, se reporta un riesgo mayor de endometriosis porperal y un 60% de probabilidades mayores de preeclampsia que en mujeres, digamos, adultas. Es decir, solamente, digamos, si miramos cuál es el impacto que tiene en la salud física o en la vida de las niñas, existe evidencia que te dice que es absolutamente riesgoso que una niña continúe con una gestación o que se la fuerce a parir. En el ámbito de la salud mental, digamos, hay otras dimensiones que también son afectadas con la continuidad de un embarazo o con el forzar a parir a una niña. Tenemos depresión, suicidio, entre otras cosas. La evidencia ya tiene ese consenso, es decir, ya no deberíamos siquiera discutir si es que, por ejemplo, pone en riesgo la gestación en la vida de las niñas o no. En esa medida, en nuestro país, desde 1924, se encuentra despenalizado el aborto terapéutico, que El es próximo año aquel cumplimos 100 años de que despenalización del aborto efectivamente, terapéutico. ¿Qué, así es. qué ha significado esta despenalización del aborto terapéutico en la práctica? Bueno, desde el 1924, en la práctica, todos aquellos embarazos que ponen en riesgo la salud o la vida de las mujeres, niñas y adolescentes deberían ser interrumpidos, según la normativa. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica esto no se aplica. Y como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Mila, que una primera junta médica con argumentos absolutamente cuestionables que no solamente denotan o tiene que ver con el absoluto desconocimiento de los médicos en el ejercicio de su profesión, sino también con la irresponsabilidad del Ministerio de Salud de instruir al personal de salud para conocer los alcances, digamos, de la norma, es que en una primera junta médica niegan la posibilidad de aplicación del aborto. Primero diciendo, bajo un supuesto de que el aborto por violación en nuestro país no está permitido. En ningún momento, digamos, en este caso, el argumento va por ahí. El argumento específicamente es cuán riesgoso es para la salud o la vida de esta niña la continuidad o no del embarazo. Y como hemos visto, esto debió haber procedido en la primera oportunidad, ¿no? No así como operó, digamos, el Hospital Regional de Loreto en esta primera decisión en el caso de Mila. Entonces, no hay una adecuada implementación del protocolo, no existe. Hemos
según investigaciones, por ejemplo, solamente 2 niñas han podido acceder al aborto terapéutico en más de, digamos, 10 años, ¿no? Y lo más, digamos, alarmante es que el Perú ya ha sido, eh, digamos, condenado en responsabilidad internacional por comités por negarles el acceso a abortos a niñas y adolescentes. Es decir, el Estado sigue incumpliendo con su responsabilidad respecto de las niñas y adolescentes en nuestro país. En este caso, la atención mediática sobre el caso de Mila, que tiene una asesoría legal por parte de Promsex, ha hecho que haya una indignación generalizada y que se activen, por un lado, el Ministerio de la Mujer, que estaba actuando en el caso a través de la UPE de Loreto, esta unidad de protección especial, y el Ministerio de Salud a través del Instituto Materno Perinatal, que es quien finalmente ha convocado a una segunda junta médica para que se revise la decisión de esta primera junta médica del Hospital Regional de Loreto y se defina finalmente que en base al artículo 119 del Código Penal y a su propio protocolo se aplique un aborto terapéutico. El protocolo del Instituto Materno Perinatal que pone en blanco y negro, y no sé si lo podemos mostrar, que hay un procedimiento, se aplica en este caso, este es el comunicado, es la parte legal, no sé si la podemos poner, en la que lo que se explica de manera clarísima es que no se aplica, acá está, muchas gracias Kenneth, cuando hay daño en la salud mental por presentar estrés traumático, ansiedad, depresión severa e intento de suicidio ocasionado por haber sido víctima de violencia sexual. Este protocolo, que es del instituto, se aplica en el país. El Hospital Regional de Loreto tiene un protocolo similar. Hay protocolos generalizados en el país que marcan cómo deberían actuar estas juntas médicas, o están estas pobres niñas en manos del buen o mal criterio de los miembros de la junta médica que les toque, dependiendo de en qué parte del país estén. Sí, bueno, desde el 2014 contamos a nivel nacional con la guía técnica que estandariza el procedimiento para acceder a abortos terapéuticos en el marco del artículo 119. Este protocolo, digamos, o esta guía técnica es de aplicación, digamos, nacional en tanto servicios públicos como en servicios privados. Este protocolo es el que se debería aplicar, ¿no? Lo cierto es que en este protocolo del año 2014 no se menciona específicamente o taxativamente, por ejemplo, afectaciones en la salud mental u otras, digamos, circunstancias, pero no quiere decir que lo prohíba porque hay una causal o una indicación, digamos, una cláusula abierta que dice cualquier patología en la salud que ponga en riesgo la vida o la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, tiene que, digamos, procede la implementación o la práctica del aborto terapéutico. Y es importante se procede, ¿no? Porque al Sí, final es importante entender que al final es decisión de cada una de las madres, que tiene que haber un consentimiento, pero que para haber ese consentimiento tiene que haber una información por parte de las autoridades de que existe el acceso a ese derecho a un aborto terapéutico. efectivamente. Ahora, lo que sí ofrece el protocolo del Instituto Materno Perinatal, que además es de aplicación nacional también, porque es una norma técnica especializada, ellos sí lo dicen taxativamente, por ejemplo, como tú lo has leído, ¿no? Daño en la salud mental por presentar estrés postraumático. ¿Eso qué significa? Que, y digamos, pone en evidencia también las deficiencias profesionales en la cual, o digamos, de los profesionales de la salud de los servicios públicos, que si no tienen un documento escrito, ¿no? Donde dice afectación a la salud mental, consideran que, digamos, eso no es una causal para proceder con el aborto terapéutico. Lo Ujú. cual, digamos, pone en evidencia la deficiencia y digamos, el desconocimiento y también los prejuicios que existen en los profesionales de la salud, ¿no? Y eso, digamos, es importante porque esa es una barrera en el acceso al aborto terapéutico. Y una de las cosas importantes es que cuando estamos hablando de mujeres, de niñas y adolescentes, estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, y más si son niñas y adolescentes, por lo que cada hora es una hora en la que estamos poniendo en riesgo la vida de estas niñas o adolescentes. Fíjate que
digamos, no es justo que esta niña haya tenido que esperar ser trasladada hasta Lima para que sus derechos puedan ser garantizados. Esa, digamos, es una situación de injusticia que de haber contado con personal capacitado, con personal idóneo para eh, prestar, digamos, esta prestación de salud, no hubiera tenido que pasar toda esta circunstancia de exposición mediática también, que absolutamente innecesaria, ¿no? Al que se ha visto, digamos, expuesta la niña, ¿no? Esto hubiera sido absolutamente distinto si el Ministerio de Salud hubiera cumplido con sus obligaciones y claramente no cumple con sus obligaciones, ¿no? ¿Y hay espacios para una sanción? ¿Qué acciones puede tomar la familia? Que además, en este caso hay que recordar que está separada de esta niña, ¿no? Por decisión de la Unidad de Protección Especial de Loreto, que ha separado a la madre de la niña y del resto de sus hijos. ¿Qué acciones se pueden tomar en contra de esta decisión del Hospital Regional de Loreto, que para ellos puede ser de repente un papel, pero para esta niña han sido semanas, días de total incertidumbre, estar sola, viajar a una ciudad en la que no tiene familiares y tener que tomar una decisión de un aborto a los 11 años de manera solitaria, sin el apoyo de ningún familiar a su alrededor? Yo creo que eso es preocupante y creo que allí hay que poner atención también en cuál es el rol que vienen cumpliendo las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer. Como hemos visto en este caso, digamos, quienes también están en estos lugares o en estas posiciones no son personas que cumplan con las características idóneas para garantizar los derechos de los niños y las niñas. En este caso, por ejemplo, se tendría que haber evaluado si es que era protector, digamos, separar a la niña de la madre, ¿no? Y, digamos, dejarla en soledad de alguna otra manera y que la representante de la UPE haya tenido que tener una intervención tan dura, digamos, y tan vulneratoria a los derechos de esa niña, ¿no? Bajo criterios personales, ¿no? Uno de los principios que debería aplicar el instituto o la unidad de protección especial es el interés superior de la niña. Y en ningún momento el accionar de la UPE ha garantizado el interés superior de esta niña. Digamos, lo que guiaba la acción de la UPE era el interés, digamos, personal de la funcionaria de la UPE, que consideraba que el aborto era negativo. Digamos, las posiciones de si está a favor o en contra del aborto, cuando uno es funcionaria o de los servicios, digamos, públicos, no tienen que poder interferir en las garantías de los derechos de terceras personas y menos cuando estamos hablando de niños o niñas. Lo que tiene que primar en este caso es si es que tal decisión garantiza en mayor medida los derechos de la niña o los vulnera. Sin embargo, en este caso hemos visto que las transgresiones han sido, digamos, mayores, ¿no? También, digamos, no solamente la UPE, sino el Ministerio de Salud con los médicos o el personal que intervino en la Junta Médica. Yo creo que ahí hay responsabilidades personales porque hay una falta de idoneidad, digamos, de los funcionarios o los servidores públicos en este caso, porque, digamos, y esto es absolutamente fácil de contrastar, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica y bajo qué argumentos han sustentado además su negativa o las decisiones que han tomado en desmedro de los intereses de esta niña, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, si bien esta funcionaria del Ministerio de la Mujer ha sido separada, creo que lo mismo debería hacerse en el hospital de Loreto, porque además recordemos que en Loreto es una de las regiones que tiene altos índices en el embarazo de adolescentes y de niñas. Entonces, ¿cuántas niñas, cuántas adolescentes están viendo vulnerados sus derechos porque estas personas, digamos, están en lugares, digamos, decisivos que impiden o obstaculizan el acceso a servicios de salud, como en este caso, el aborto, ¿no? Claro, y lo comentas seguramente por este audio que ha difundido el medio Epicentro, en el que se escucha a Lisbeth Mori, la directora de la UPE, de la Unidad de Protección Especial de Loreto, tratando de convencer a la mamá de que un aborto no va a solucionar nada, ¿no? Que no va a borrar la violación o el sufrimiento por el que ha pasado su hija. ¿Cómo le explicarías tú a una persona que está por motivos religiosos, personales, Ujú. éticos, morales, como Lisbeth Mori,
o sacándola, digamos, de su espacio de funcionaria pública, a una persona que está en contra del aborto, ¿por qué es importante que, como ha solicitado el Comité de Derechos del Niño, en el Perú se implemente ya, digamos, el taxativo negro el hecho de que una niña embarazada por violación pueda acceder a un aborto terapéutico y las adolescentes también? Sí, creo que hay una noción importante que debe, que todo funcionario y servidor público tiene que tener claridad, ¿no? Que sus derechos acaban donde inician los derechos de otros o de otras, o que los límites, digamos, de su accionar están sujetos, digamos, en el marco normativo nacional, pero también, digamos, están guiados por un principio que es no generar daño, no generar daño a terceros. Cada persona, digamos, tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Tiene derecho a estar a favor, en contra del aborto, para sí misma, para sí misma, no para terceras personas o no para segundas personas, ¿no? Entonces, y sobre todo en caso de niños, niñas o adolescentes, hay una obligación reforzada que se llama, en el sentido de que todas las decisiones o todas las acciones que como funcionarios o servidores o servidoras públicas realicen, tienen que redundar en el bienestar del niño o la niña. La pregunta sencilla es, ¿esta acción redunda en el bienestar de la niña? ¿Va a ser beneficioso para la niña continuar con un embarazo? La respuesta es no. Y esa es la única pregunta que tienen que hacerse los servidores y servidoras públicas. Y esa es la obligación que además está establecida por norma de cumplir con el procedimiento para garantizar que las intervenciones públicas se acomoden, digamos, al garantizar el interés superior del niño o la niña. Entonces, lo que cada persona piense, eso tiene que quedar en su foro interno. Cuando tiene que hacer acciones o cuando tiene que ejecutar acciones en digamos, en escenarios públicos o en escenarios de prestación de servicios, la pregunta que tienen que hacerse es si es que esto es beneficioso para el niño o la niña. Y la evidencia te dice que no. No solamente hay riesgos para la salud y la vida de la niña, sino no solamente en relación a la continuidad del embarazo, sino cuál es el impacto que puede tener en que esta niña pueda asumir un embarazo o una maternidad forzada. Entonces, digamos, evidencia hay muchísima, ¿no? Y por otro lado, digamos, también este caso nos deja una lección, una gran lección, que es que los servicios que están o que deberían estar orientados a garantizar el bienestar de los niños y las niñas no cumplen, digamos, con el estándar que, sí, que exige que se garantice su mejor interés, ¿no? Te traslado, Brenda, una pregunta de uno de nuestros más fieles seguidores en esas transmisiones. Nos pregunta por qué hay doctores que no quieren hacer los abortos terapéuticos. Bueno, porque ahí tienen, muchos de ellos, por un lado, desconocen las normas, y eso es importante porque eso sí redunda con la responsabilidad del Ministerio de Salud. Muchos de ellos, muchas de ellas no conocen las normas, no conocen la dimensión de las normas, están absolutamente desactualizados también, y eso, digamos, es un problema. Por otro lado, hay algunos que de pronto, y algunas, que no van a, digamos, o no van a, que por un asunto de conciencia, no van a querer o no quieren, digamos, realizar esas prácticas. Y por supuesto, este derecho, digamos, que podemos decir que a objeción de conciencia, podría verse de alguna manera garantizado, pero eso no implica que van a obstaculizar el acceso. Es decir, yo puedo decir, yo no lo voy a practicar porque por conciencia no lo voy a hacer, pero yo no puedes, digamos, tú obstaculizar de que esa persona pueda acceder a ese servicio de salud y que otro profesional o otra profesional lo pueda practicar, ¿no? Entonces, hay, digamos, límites en la prestación de servicios, sobre todo en servicios de salud, que las personas, digamos, tienen que estar, que tienen que someterse si es que han decidido prestar un servicio público como es el servicio de salud, ¿no? Digamos, y esto creo que es importante que muchos médicos o médicas no dimensionan eh, o el personal de salud no dimensiona la centralidad de la función, digamos, que ejerce, ¿no? Porque la vida o la salud de una persona está en sus manos, ¿no? Entonces, esa gran responsabilidad tiene que ser, digamos, tomada en su real dimensión, a fin de que puedan también, que con responsabilidad poder ejercer sus funciones, ¿no? Y allí tiene un rol muy importante el Ministerio de Salud.
Pero hay espacio, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Camila, el otro caso previo en el que el Estado no atendió a tiempo su solicitud de un aborto terapéutico, y no solo eso, sino que luego la trató de criminalizar por sospecha de que había ella actuado por su cuenta, digamos, luego de acudir al sistema de salud y no obtener una respuesta. No, si hay una persecución penal contra una niña de 13 años o un Mm. adolescente de 13 años, me imagino que también hay muchos doctores que tienen miedo de que se les persiga penalmente si ejecutan un protocolo de aborto terapéutico. No hay espacio para que nuestra legislación sea más clara en respecto a en qué casos efectivamente, y en estos casos en los que creo que no debería haber ninguna discusión, que es una adolescente, una niña embarazada, como bien hemos conversado, no debería estar esto en el Código Penal, no solo en un protocolo, sino puesto en blanco y negro para permitir más acceso, evitar la criminalización de las niñas y adolescentes, y también evitar la criminalización o persecución a los doctores que ejecuten el protocolo. A ver, primero, yo no conozco algún médico o médica que haya sido criminalizada por garantizar el acceso a un aborto terapéutico. No conozco. Lo que sí Perfecto. conozco es que han existido del 2016 al 2021 55 denuncias contra mujeres y adolescentes por aborto terapéutico, que el aborto terapéutico ni siquiera es un delito, ¿no? Es decir, existe un contexto de criminalización donde incluso prácticas legales, absolutamente legal, ¿no? Es incluso criminalizada. Entonces, eso nos tendría que hacer reflexionar sobre cuál es el problema, digamos, ¿no? Y el problema es que existe una criminalización social del aborto, ¿no? Entonces, ya tenemos el artículo 119 del Código Penal que señala que no es punible, que no es delito el aborto si es que, digamos, la gestación pone en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Entonces, sobre eso ya no hay más discusión, o sea, no hay discusión. Eh, ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, primero, tomar conciencia de digamos, cuáles son los límites de nuestra acción. Creo que hay una noción bastante débil sobre la libertad y cómo es que debemos de garantizar la libertad de terceros, ¿no? Cómo, el respeto que tenemos que tener sobre las decisiones de los otros o las otras. Y creo que, digamos, el caso de Mila también nos hace pensar un poco en eso, ¿no? Que los intereses, digamos, personales o las creencias, digamos, han primado por sobre, uno, la evidencia científica y sobre los derechos de una niña. Y eso, digamos, creo que nos desnuda en relación a cuál es, digamos, la precariedad en la que nos encontramos, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Primero desde lo legal, desde, digamos, el conocimiento en la salud y también, y algo que es muy doloroso, es que este país no tiene mecanismos de garantía de derechos para los niños y las niñas. Las personas, digamos, como congresistas, como Milagro Jáuregui, hablan de niños y niñas, pero no garantizan mecanismos para que los niños y las niñas se encuentren en situaciones adecuadas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en la acción de la UPE, vemos que, por ejemplo, un congresista, tanto la congresista, me parece, Milagro Jáuregui, como el congresista Montoya, exigiendo que el Ministerio de Salud haga pública una historia clínica de una niña, ¿no? Para satisfacer sus propios intereses, digamos, nos pone, creo que pone sobre la mesa cuál es el nivel de desdén que tenemos alrededor de las niñas o las adolescentes en nuestro país, Y ¿no? como si eso no fuera suficiente, el perpetrador de esta violación está libre, ¿no? Y no porque se haya escapado, sino porque el Poder Judicial lo ha puesto en libertad, y recién la próxima semana se va a evaluar el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. Si estuviera en tus manos, si tú pudieras hacer un par de cambios de políticas públicas que nos permita que estas historias que ocupan titulares y que nos llevan a conversar, pero que al final no cambia nada y vivimos la misma historia y otra vez, pueda ser Mila la última niña que tenga que pasar por una situación de esta naturaleza.
Sí, yo creo que una de las cosas que yo haría primero sería despenalizar el aborto, porque creo que esa es una de las fuentes, digamos, del problema. La penalización del aborto está vinculada a desconocernos a nosotras las mujeres como sujetas de derecho o como posibles, digamos, soberanas sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, es importante porque en el Código Penal no existe alguna otra determinación que limite el ejercicio del derecho a decidir sobre el cuerpo, ¿no? Más que, digamos, estas limitaciones o estas criminalizaciones a las decisiones vinculadas a la reproducción y a la sexualidad, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una, una acción que para mí es absolutamente necesaria. Sin embargo, eso no va a pasar muy pronto aquí en este país. Eso es un poco irrisorio, digamos, o un poco lejano, ¿no? Ujú. Pero sí creo que quien tiene aquí una responsabilidad que tiene que asumir de una vez es el Ministerio de Salud. El aborto está despenalizado, el aborto terapéutico desde 1924, el 2014 adoptó un protocolo que no se implementa. Es decir, yo lo primero que haría es velar porque ese protocolo se implemente, aun cuando, y déjame decirte, Ale, que el estándar que brinda el protocolo peruano es uno de los peores estándares en acceso al aborto o a prestaciones de salud de América Latina. Ecuador tiene un mejor protocolo, ¿no? O un protocolo más expeditivo, más garantista que el Perú. Entonces, aún con todas esas limitaciones, digamos, técnicas, el Ministerio de Salud no ha implementado acciones, digamos, adecuadas para que las mujeres, niñas y adolescentes no se vean forzadas a continuar con embarazos por el propio sistema de salud. Fíjate que cada año a año, se van incrementando las maternidades forzadas en niñas. Y eso es algo, digamos, que no podemos permitirnos, ¿no? Y que están en los miles, ¿no? Que es lo terrible, ¿no? Niñas y adolescentes que ya, o sea, sin haber tenido que sobrevivir a que una persona de tu entorno más cercano, de tu entorno familiar, vulnere, te vulnere de esa manera, encima tener que afrontar o el aborto o peor aún la maternidad. Te agradecemos muchísimo, Brenda, por tu explicación clarísima respecto a cuáles son los problemas en nuestro sistema y por qué es que deberían hacerse ya cambios para evitar que tengamos que ver más Camilas o Milas en el futuro, que lamentablemente no se siente que se está haciendo nada para evitarlo. Muchísimas gracias, Brenda.